Noticentro 1, CMI. Tribunal de Cundinamarca frena crédito de $370 millones para Avianca. Gobierno tiene 24 horas para explicar razones que motivaron el millonario préstamo. Marchas pacíficas en Bogotá. Miles de habitantes regresan a pie a casa. Procurador investigará presuntos abusos de la policía en todo el país. Comunidad reconstruye los CAI vandalizados, los convierten en centros culturales. Abogado Javier Ordóñez murió por golpes contundentes, dice su familia. Ministro de Defensa pide perdón por actuaciones de la policía. Anuncia transformación en la institución. Policía no está preparada para controlar las protestas, dice expresidente Gaviria. Colombia supera los 702.000 contagios de COVID-19. Pandemia ha costado más de 300 billones de pesos, revela ministro de Hacienda. América Latina supera los 8 millones de contagios por coronavirus. Se disparan contagios en España. Israel ordena nuevo confinamiento. Placer sexual es simplemente divino, asegura el Papa Francisco. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. ¿Habrá o no habrá remesón ministerial? Tengo la respuesta. 2. Una pregunta que muchos se hacen. ¿Viene remesón en la policía? 3. Coqueteos del santismo al duquismo y al vargallerismo. Y tengo ñapa, los mejores memes de la semana. 1, 2, 3 y mi ñapa de los mejores memes al cierre. Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó suspender el desembolso del crédito que por $370 millones anunció el gobierno para la aerolínea Avianca. El tribunal dio plazo de 24 horas al Ejecutivo para que explique las razones que motivaron la entrega del préstamo. Una acción popular presentada por un abogado busca que se frene el préstamo de $370 millones avalado por el Ministerio de Hacienda para contribuir con el plan de salvamento de Avianca. Al iniciar el estudio de la demanda, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca estableció que como medida preventiva, el gobierno tiene que suspender dicho trámite mientras se resuelve de fondo el caso. Adoptar la medida cautelar de urgencia consiste en suspender el desembolso del crédito aprobado a Avianca Holdings S.A. Según explicaron personas cercanas al proceso, el tribunal tuvo en cuenta varios de los argumentos expuestos por el demandante, quien dijo que no había un sustento claro para que el gobierno aprobara un préstamo de un valor tan alto. En ese sentido, el tribunal le dio un plazo de 24 horas al Ministerio de Hacienda y Transporte para que entreguen toda la información sobre el trámite de crédito y además para que indiquen por qué se utilizaría dinero del Fondo de Mitigación de Emergencias. Notifíquese personalmente el contenido de esta decisión a los señores Presidente de la República, Ministro de Hacienda y Crédito Público. Avianca por su parte señaló que inició con la revisión del fallo, el cual impone medidas cautelares, lo que quiere decir que aún no hay una decisión de fondo. Cabe aclarar que el gobierno aún no ha hecho ningún desembolso, dado que un juez en Estados Unidos tiene que aprobar el crédito. Poco a poco regresa la normalidad en el occidente de Bogotá, que fue escenario de disturbios o de bloqueos durante esta tarde. El regreso al hogar de cientos de ciudadanos ha sido tortuoso por el caos vehicular. Tortuoso fue el regreso a casa para cientos de bogotanos. Este fue el panorama en la Avenida de las Américas. Cientos de ciudadanos tuvieron que descender de los articulados y caminar de regreso a casa. Los ríos de gente contrastaban con los trancones monumentales en sentido oriente-occidente. El caos se originó por cuenta de una protesta de 100 personas en la Avenida de las Américas con 68. Cuando la protesta daba tregua, algunos transmilenios intentaban recoger por el camino a los usuarios. La mayoría de capitalinos intentó llegar temprano a casa acogiendo la recomendación de la alcaldesa. Así se vieron los paraderos y estaciones de Transmilenio en plena hora pico. A las 8 de la noche se suspendió el servicio de transporte. Y en la localidad de Engativá se registraron algunas protestas en las últimas horas. ¿Cuál es la situación? Stig Luengas, buenas noches.
Hola Margarita y televidentes, 9:05 de la noche nos encontramos en el CAI de Villaluz, epicentro de las protestas que completan ya 3 días y que dejan graves afectaciones de orden público. Este centro de atención inmediata ha sido blanco del vandalismo desde el día miércoles, y es que en este lugar habría sido golpeado en repetidas ocasiones por parte de 2 patrulleros, Javier Ordóñez, ya conocido como el abogado, quien murió en la madrugada del día miércoles. A pesar de la limpieza y de las buenas intenciones de algunos habitantes de este barrio, quienes durante el día llevaron a cabo una jornada pacífica, los manifestantes volvieron a atacar esta instalación. A piedra y con gasolina vandalizaron este CAI. El escuadrón móvil antidisturbios de la policía logró controlar la situación luego de varios minutos de enfrentamientos. A esta hora se confirma que los manifestantes se dispersaron. Ha sido necesaria la presencia de policías de la Metropolitana de Bogotá, de hombres de la Policía de Tránsito y fuerza disponible. Aunque la movilidad en este punto de la ciudad se vio afectada por los bloqueos en esta vía principal, el barrio Villaluz, a esta hora en este barrio no hay complicaciones viales. Estaremos atentos a las posibles movilizaciones o protestas que se puedan dar. Con la cámara de Marcos Solórzano desde el occidente de Bogotá, informó Stig Luengas en Noticentro 1 CMI. Muchas gracias, Stig. Y la alcaldesa de Bogotá convocó a una jornada de reconciliación para este domingo. También pidió identificar y sancionar, de hecho expulsar a los policías que accionaron armas contra la población civil. Creo que Bogotá todos necesitamos con urgencia un acto de reconciliación, de perdón, de enmienda. El próximo domingo será el acto de perdón y reconciliación en Bogotá. 11 jóvenes de nuestra ciudad fueron asesinados en las últimas 48 horas. La mandataria le entregó al presidente Iván Duque y al procurador Fernando Carrillo 119 denuncias documentadas por abuso de autoridad. Tener en 2 días 72 ciudadanos heridos por armas de fuego, sabiendo que hubo miembros de la policía que dispararon, es lo más grave que le ha pasado a Bogotá desde la toma del Palacio de Justicia. Además, insistió en una reforma estructural a la policía, que según dijo el presidente descartó, pero la Procuraduría acogió. Cuando yo hablo de reforma estructural, me refiero a que se reconozca de una vez por todas que la Policía Nacional debe ser un organismo civil, que no tenga ni formación, ni operación, ni fuero militar. En las próximas horas se definirá el lugar, la fecha y la hora del acto de perdón a las 11 familias de los fallecidos en medio de los disturbios. Entre tanto, lentamente regresa la tranquilidad en varias ciudades donde se registraron desórdenes durante las marchas de protesta contra los excesos en los procedimientos policiales. Alrededor de 400 personas se reunieron en la plazoleta Luis Carlos Galán Sarmiento, en pleno centro de Bucaramanga, para protestar por lo que denominaron el abuso policial. El plantón terminó en desmanes y en fuertes enfrentamientos con la policía. Hasta el momento se reporta la captura de 10 personas, quienes serán procesadas por daños en bien ajeno y agresión a servidores públicos. Los manifestantes se concentraron de nuevo en la avenida Oriental Centro de Medellín e intentaron vandalizar el comando de la Policía Metropolitana. Aunque lograron tumbar varias vallas, uniformados del ESMAD reaccionaron con tanquetas y los dispersaron. Luego marcharon hacia la calle Colombia y allí vandalizaron paraderos de buses y entidades bancarias. Hoy no se presentaron personas lesionadas tras los desmanes. En Pasto, tras las movilizaciones previstas para el día de hoy, se vivieron algunos desórdenes en el centro de la ciudad, resultando afectadas las instalaciones de la alcaldía sede centro. Y el presidente Iván Duque pidió a las autoridades locales y regionales trabajar articuladamente para enfrentar lo que llamó estructuras vandálicas organizadas que promueven la violencia en las protestas. El presidente Duque recibió hoy en la Casa de Nariño a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, para evaluar la situación de orden público en la capital colombiana y escuchar un informe de la mandataria local sobre los hechos vandálicos de las últimas horas en la ciudad. Durante su programa diario en televisión, el presidente Duque hizo esta noche un llamado a todos los alcaldes y gobernadores para que trabajen unidos con el gobierno nacional. Debemos estar unidos todas las líneas gubernamentales a nivel nacional y territorial
para que nuestro país se reactive y se reactive con firmeza, con vocación de salir adelante. Y también tenemos que estar unidos y firmes para enfrentar cualquier forma de violencia. Duque denunció que hay estructuras vandálicas organizadas que están provocando la violencia en Bogotá. Porque hemos visto también actitudes vandálicas, sistemáticas, estructuradas, organizadas, para afectar no solamente instalaciones de la Policía Nacional que le sirven a los ciudadanos, sino también agresiones a los miembros de la fuerza. El jefe de Estado hizo un nuevo llamado a los colombianos a no permitir la estigmatización de la policía y reflexionar con responsabilidad ciudadana para no dejarse llevar por el odio y los discursos incendiarios. La Procuraduría inició el estudio de más de 256 quejas por posibles excesos de la fuerza pública durante las protestas registradas en diferentes ciudades. Las manifestaciones por la muerte del abogado Javier Ordóñez terminaron con 256 quejas contra la policía por abuso de autoridad. Así lo reveló la Procuraduría, que inició con una investigación para establecer cuáles fueron los protocolos empleados por la policía en las jornadas que dejaron varios civiles muertos. Los hechos fueron denunciados en las regiones de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Armenia, Villavicencio, Tunja y Soacha. Este viernes el procurador Fernando Carrillo se reunió con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dado que el Ministerio Público indaga más de 100 casos de abuso de la autoridad tan solo en Bogotá. Asimismo, la Procuraduría le pidió información a la policía en Bogotá sobre las municiones y cartuchos utilizadas por la fuerza pública durante los disturbios. Y tras estos 2 días de duras protestas contra la violencia policial, que además de las pérdidas humanas dejaron alrededor de 50 centros de atención inmediata de la policía destruidos, vecinos del barrio Suba La Gaitana comenzaron la reconstrucción de uno de estos CAIs, pero no para que siga siendo CAI, sino biblioteca. La cultura popular hecha canto, presente en cada una de sus manifestaciones, siempre ha dado voz a los movimientos sociales para denunciar los abusos cometidos por el poder y, en este caso, la violencia policial. Ayer, estas eran las imágenes del CAI de Suba Gaitana ardiendo. Hoy, jóvenes de la comunidad transformaron la realidad y llegaron con libros para convertir este espacio policial en una biblioteca. Nos tomamos el CAI porque sabemos que no lo van a recuperar en mucho tiempo, porque está totalmente destrozado. Así que con la ayuda de la comunidad, como ven allá, las personas han traído libros, pintura, están ayudando acá a lavar el lugar para convertirlo en un centro cultural. Es un homenaje a Juliet Ramírez, la joven de 18 años cuya vida se esfumó por una bala perdida. Le decían Yuyu, estaba estudiando psicología e inglés y el año pasado había terminado un curso de pedagogía infantil. Su nombre quedará grabado en este nuevo espacio como símbolo del rechazo a la violencia policial. Que nosotros no somos los vándalos, somos la voz del pueblo que se representa con arte. El personero de la zona apoyó esta idea. La ciudadanía es la que se está manifestando. Estos son los actos de paz que se necesitan. La invitación es a tomarse todos los CAI que fueron incinerados para convertirlos en una hermosa resignificación. El gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, ordenó el toque de queda para los menores de edad en todo el departamento. De 5 de la tarde a 6 de la mañana habrá toque de queda en los 116 municipios de Cundinamarca para todos los menores de 18 años. La medida aplica desde hoy viernes y será hasta el próximo martes. Como evidenciamos la presencia de muchos menores de edad en las diferentes manifestaciones, protegiéndolos a ellos y priorizando su derecho, hemos decretado el toque de queda para los menores de edad en el departamento de Cundinamarca a partir de hoy, a las 5 de la tarde. La decisión se tomó ante los recientes actos vandálicos que se presentaron en municipios como Cajicá, Mosquera y Soacha. Hemos tomado la decisión de respaldar con aumento de pie de fuerza a los municipios donde se presentaron actos delictivos en la noche anterior. Los alcaldes de los municipios como Madrid, Mosquera, Chía, Cajicá, Zipaquirá y Tocancipá decretaron toque de queda durante la noche de este viernes para todos los ciudadanos sin excepción.
Entre tanto, los familiares del abogado Javier Ordóñez denunciaron que su cuerpo tiene múltiples laceraciones, lo que evidencia que habría recibido golpes contundentes. Por eso aseguran que su muerte fue una muerte violenta. En un comunicado, la Fiscalía indicó que aún no ha culminado con el procedimiento de necropsia del cuerpo del abogado Javier Ordóñez. Sin embargo, sus familiares dicen que la muerte ocurrió de forma violenta. A él lo matan en el CAI. Fue una golpiza brutal, no fue un solo golpe, fueron múltiples golpes los que recibió. Ustedes se van a dar cuenta cómo viene el dictamen de medicina legal. Tengo información que dice que ya la Fiscalía tiene el dictamen de medicina legal. Por favor, y está quieto. La familia de Ordóñez reitera que los implicados en el procedimiento deben ser procesados por homicidio y tortura. Terrible. O sea, pues como todo lo que se vio en el video, que lo golpearon y lo golpearon hasta su muerte. Así está su cuerpo. Si ustedes pudieran ver el cuerpo, mi sobrino también es alto, cuerpado. Las esposas obviamente causaron hematomas en las muñecas. Un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos avanza con la investigación para establecer cuál será el futuro de los policías. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU condenaron los hechos de abuso policial que han ocurrido en Colombia y pidieron sanción para los responsables. Los organismos señalaron que el uso de la fuerza por parte de las autoridades debe seguir los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, poniendo como eje central la protección de los derechos de todas las personas. Y el ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, pidió perdón en nombre de la policía por la muerte de Javier Ordóñez y anunció una transformación de esa institución. Con los primeros avances de la investigación, el gobierno decidió pedir perdón por los hechos que rodearon la muerte de Javier Ordóñez. La Policía Nacional pide perdón por cualquier violación a la ley o desconocimiento de los reglamentos en que haya incurrido cualquiera de los miembros de la institución. El ministro también decidió vincular a la Defensoría del Pueblo y a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU al plan de modernización y transformación de la policía y su adaptación al nuevo contexto del país. Se hará una revisión de los procesos y protocolos en la actuación en el servicio de la policía. Se hará una actualización de los protocolos de incorporación y de los procesos para mejorar la calidad de vida y bienestar para los policías. Este plan también contempla que los alcaldes deben dotar a los policías de cámaras que registren todas sus interacciones con la comunidad. El director encargado de la Policía, general Gustavo Moreno, anunció las primeras sanciones por la muerte del abogado Javier Ordóñez. Según el general Moreno, si se comprueba que los policías dispararon en las manifestaciones, deberán responder de manera individual. Nadie, ningún general, mucho menos el director encargado de la Policía Nacional, ni ningún general, ni ningún policía estaría en la capacidad de dar órdenes de dispararle a otro ciudadano. Hay unas condiciones específicas que le dicen al policía cuándo utiliza una fuerza menos letal y cuándo, por necesidad de proteger su vida o la de un ciudadano, tendría que utilizar una fuerza letal. Por la muerte de Javier Ordóñez, hoy fueron suspendidos otros 5 policías, adicionales a los 2 patrulleros que lo agredieron, quienes ya fueron separados de la policía. Duras críticas le hizo el expresidente César Gaviria a lo que denominó el mal uso que le da el actual gobierno a la policía y en un extenso comunicado condenó la brutalidad policial. En su comunicado, el jefe del Partido Liberal expresa condolencias por las víctimas de los últimos días. Condenamos el uso de la violencia para reaccionar contra la inaudita brutalidad policial en los últimos días, que solo genera mucho más violencia. La reacción gubernamental de simplemente expresar su voluntad de investigar hechos de evidente flagrancia que obligan a tomar decisiones inmediatas ha tenido una reacción que solo genera más indignación. Y expresa su descontento por la forma como el gobierno nacional está utilizando a la policía y las tareas que le está poniendo. En días recientes, en nuestra convención, manifestamos el mal uso sistemático de la policía de este gobierno. Según Gaviria, el hecho de que la policía no esté entrenada para controlar protesta ciudadana la tiene condenada a una política del fracaso. Hacer control de la protesta ciudadana es una tarea para lo cual no están preparados. Nuestra policía es militar. Nuestros policías, en su inmensa mayoría,
están preparados para la guerra contra los grandes carteles y organizaciones criminales al más alto nivel. Y eso lo hacen bien. Dice que la militarización de la policía por razón del conflicto ha sido una mala experiencia. La policía que tenemos es incapaz e inepta para hacer control de la protesta pacífica con peligrosos infiltrados con vocación vándala y anarquista. Les aseguro que en ningún otro país del mundo se le dispara con armas de fuego a los manifestantes, ni aún en las peores dictaduras. Los policías que las controlan no deben llevar armas de fuego, sino armas que detengan la violencia. No sé quién tomó la peligrosa y absurda idea de que se debía controlar con policías militares que portan armas de fuego. Produjo muchos muertos y heridos. Esto no puede volver a ocurrir. Nos ha hecho ver como un país bárbaro. El expresidente Gaviria también convocó a una gran reforma a la institución. El Senado de la República designó una subcomisión para que haga seguimiento a los casos de abuso policial en Bogotá. El lunes se reunirá con la cúpula de la policía. La comisión de seguimiento está integrada por miembros de la Comisión Segunda del Senado de la República. El próximo lunes habrá una primera reunión con el director de la policía, con toda la cúpula también de la capital de la República. Seguimiento al lamentable caso de abuso de autoridad y de poder por parte de 2 policías en el caso del fallecimiento del abogado Ordóñez en la ciudad de Bogotá. Estoy muy de acuerdo en la creación de esa comisión porque allí vamos a fortalecer los derechos de los civiles como también los derechos de los miembros de la fuerza pública. Además, el presidente del Senado, Arturo Char, nombró otra subcomisión para que cite al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, a un debate por la situación de orden público en el país. Gremios de la producción rechazaron los hechos de violencia y pidieron respeto por la institucionalidad. A través de un comunicado, el Consejo Gremial Nacional rechazó los hechos de violencia registrados en Bogotá y varias ciudades del país y pidió celeridad de las investigaciones que rodearon la muerte de Javier Ordóñez. El comercio organizado, gran afectado por los disturbios, señala que la situación es un retroceso a la reapertura de la economía. El vandalismo y la violencia en esta época de tratar de reactivar la economía, lo que trae más problemas y más pobreza. Los gremios de la producción también hicieron llamado a respetar la institucionalidad. Hay que rodear, hay que respetar a las autoridades y, por supuesto, esperar que pronto se den los resultados en materia de justicia para que estos hechos no vuelvan a ocurrir. La Cámara de Comercio de Bogotá invitó al diálogo. Articular esfuerzos preventivos a partir de información de inteligencia para evitar acciones vandálicas que afectan a toda la ciudadanía. Los gremios respaldan las decisiones del gobierno nacional y distrital. Cientos de santanderianos salieron a marchar para rechazar la explotación minera en el páramo de Santurbán. En bicicletas, carros y motos, más de 3.000 bumangueses salieron nuevamente a las calles para manifestar su rechazo a la explotación minera en el páramo de Santurbán. Donde queremos realmente expresar nuestra molestia con el proyecto minero de Minesa en el páramo de Santurbán. Queremos que esa licencia sea rechazada porque nosotros, los santanderianos, tenemos derecho a la vida. Los ambientalistas de la región pidieron a Minesa detener la excavación de túneles que en este momento se viene realizando. No puede haber un absurdo tan grande como contaminar esas aguas y reducirlas a la mitad. La marcha, que recorrió varias vías de la ciudad, se desarrolló en total normalidad. Colombia superó los 702.000 contagios con COVID-19. 7.424 nuevos casos se reportaron en las últimas 24 horas. En el mundo ya son más de 28.617.000 contagiados de COVID-19. Las muertes superaron este viernes las 918.000. En Colombia las cifras también siguen en ascenso. Los contagios rompieron la barrera de los 702.000 casos y las muertes son más de 22.500. Hoy se confirmaron por parte del Ministerio de Salud otros 7.424 casos que se presentaron en su mayoría en Bogotá con 1.793, Antioquia con 1.129 y en el Cesar con 579 casos. Las muertes aumentaron con otras 243, de las cuales 209 son de días anteriores. Los decesos se presentaron en su mayoría en Bogotá con 52, Valle con 25 y Antioquia con 23. Hoy se procesaron 28.683 pruebas. La cifra de recuperados aumentó con otros 13.215 para un total de 582.694.
3 de los principales gremios médicos se sumaron al reclamo de clínicas y hospitales para que el gobierno obligue a las EPS a ponerse al día con el pago de sus obligaciones. A través de este comunicado, la Asociación de Sociedades Científicas, el Colegio Médico Colombiano y la Federación de Sindicatos Médicos advierten que el llamado acuerdo de punto final para pagar deudas atrasadas con hospitales está en suspenso. El gremio médico no acepta como un pago los aplausos y las palmadas en la espalda. Nosotros necesitamos que por favor se cancele lo adeudado como se comprometió el gobierno nacional. La queja busca acelerar el pago de servicios médicos que están por fuera del plan de beneficios. El presidente del gremio de las EPS respondió a este reclamo. El proceso aún no se ha cerrado. Las ventanas para presentar las facturas están abiertas hasta finales del año. Se calcula que la deuda atrasada de las EPS con clínicas y hospitales ya ronda los 12 billones de pesos. Y una buena noticia, la Aeronáutica Civil inició la segunda fase de entrega de autorizaciones para reactivar la operación de nuevos aeropuertos en el país. En una nueva fase de revisión, la Aeronáutica Civil inició revista en varios aeropuertos del país, de ciudades intermedias y que tienen conexión con las principales terminales aéreas. En un listado de 30 aeropuertos se destacan Riohacha, Valledupar, Aguachica, Apartadó, Neiva, Ibagué, Manizales y Popayán. Hoy la jornada se adelantó con balance positivo en el aeropuerto que sirve a la capital de Huila, Benito Salas. Esta semana los aeropuertos Antonio Roldán, Betancur de Carepa en el Urabá antioqueño, Las Brujas en Corozal Sucre y El Caraño en Quibdó cumplieron el 100% en los protocolos de bioseguridad. En Remedios, Antioquia, investigan el asesinato a un desmovilizado de las FARC, identificado como John Jairo Dávila. El nuevo asesinato del miembro del partido FARC se produjo en una vereda del norte del municipio de Remedios en Antioquia. John Jairo Dávila había sido retenido por hombres armados junto a 2 personas más que lideraban un proyecto productivo. Sus compañeros fueron liberados mientras el cuerpo sin vida de John Jairo fue encontrado en las últimas horas. Con este homicidio se eleva a 36 el número de integrantes del partido FARC asesinados en lo que va corrido del año y 226 desde la firma del acuerdo de paz. Que este gobierno no puede seguirse escudando en el narcotráfico para ocultar sus responsabilidades políticas, constitucionales y legales de garantizar la vida de todos los colombianos y de no seguir fingiendo la implementación del acuerdo de paz. Los líderes del partido FARC calificaron como un exterminio el asesinato de sus integrantes. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, reveló que la pandemia le ha costado al país 300 billones de pesos. El ministro de Hacienda, durante un foro virtual organizado por la Contraloría General, reveló que en términos de Producto Interno Bruto, la pandemia le ha costado a Colombia 300 billones de pesos. En la pandemia, la diferencia entre esos dos estimativos en valor presente neto, descontando al 3%, por ejemplo, nos da unos 300 billones de pesos, lo cual significa que en materia salarial, por ejemplo, se están perdiendo o generaría pérdidas del orden de los 180 billones. Carrasquilla aseguró que urge reactivar la economía y para ello es necesario tomar medidas contra el desempleo y pensar en reformas como la laboral, teniendo en cuenta que los costos para acceder a la formalidad son muy altos. El DANE reveló una reducción en el consumo de papa y explicó que esto se debe a una caída en la capacidad adquisitiva de los hogares. Según la medición del DANE, la cantidad de papa vendida en los primeros días de septiembre cayó un 50% con respecto a abril. Esta situación refleja la magnitud de la crisis que enfrentan miles de familias en medio de la pandemia por el desempleo. A muchas no les alcanza ya para comprar este alimento. Del relativo empobrecimiento que están teniendo los hogares, específicamente los hogares pobres y vulnerables, en donde la participación de la papa dentro del presupuesto es muchísimo más alta que en los hogares de clase media y de ingresos altos. El DANE también ha identificado que los hogares están sustituyendo la papa por otros productos más baratos como el arroz, cuyos precios se han estabilizado en las últimas semanas. El Ministerio de Minas reportó un incremento en la producción de oro y una caída en la de carbón. De acuerdo con el reporte del Gobierno Nacional, la producción de minerales en el primer semestre del año arrojó un resultado agridulce.
Por el lado del oro, los resultados siguen marcando históricos. La producción subió de 8.7 a 10 toneladas, con un crecimiento del 14%, y el precio de la onza está en niveles de los $2.000 que no se observaban desde octubre de 2012. Representa una oportunidad dorada para Colombia de esta actividad minera que cumple con todos los requisitos sociales, ambientales y económicos, que genera regalías e impuestos. Por su parte, la baja demanda por el coronavirus en el carbón afectó la producción, que registró 9.7 millones de toneladas, con una caída del 48,3%. La inversión extranjera cayó 23% en agosto. Según el Banco de la República, esta caída equivale a $1.600 millones menos en el capital invertido. En remesas también se reporta una caída. El Contralor General Felipe Córdoba aseguró que las pérdidas por las fallas en Hidroituango alcanzan los 4 billones de pesos. En el cierre de un foro virtual sobre cifras de la pandemia, el Contralor General reveló que las fallas en Hidroituango han costado, según lo estimado a la fecha, 4 billones de pesos. Más de 4 billones de pesos en hallazgos que encontramos en su momento, y hoy nuestro proceso va avanzando con una muy buena velocidad, y esperamos que a finalizar de este año podamos emprender las imputaciones de cargos para el próximo año fallar en ese sentido. El jefe del ente de control indicó, por otra parte, que en los contratos celebrados por gobernaciones o alcaldías durante la pandemia se han detectado sobrecostos por 500.000 millones de pesos. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,59% a 1.212 puntos. La acción de Preferencial Corfi colombiana fue la que más subió, con una valorización de 1,38% a 22.000 pesos. La acción de Conconcret fue la que más bajó, con una pérdida de 3,63% a 345 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 21.000 millones de pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá hasta el lunes, será de 3.709 pesos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.480 pesos y la venden en 3.520 pesos. Un euro cuesta 4.389 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 33 centavos. El azúcar se transó en 11,93 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $37 con 38 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $39 con 80 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.025 pesos. América Latina y el Caribe superaron los 8 millones de contagios con COVID-19. Con más de 300.000 muertos, América Latina y el Caribe es la región más afectada por la pandemia del coronavirus, por delante de Europa, que se acerca a los 220.000. Este territorio paga el precio más alto en esta crisis sanitaria, con más de 8 millones de contagios. Dentro de América Latina, Brasil es el país más afectado, con 4,2 millones de contagios y casi 130.000 muertos, unas cifras solo superadas en el mundo por Estados Unidos. En términos proporcionales, Perú, con más de 710.000 casos y 30.300 muertes, es el país más enlutado del mundo, ya que registra 92 decesos por cada 100.000 habitantes. En otros países de la región, los datos también son desoladores, como en México y Colombia. En Europa, la pandemia del coronavirus vuelve a azotar a España. En tan solo 24 horas se reportó una cifra récord de contagiados, con 12.000 nuevos casos. Este número representa una aceleración en la propagación del virus. Israel aprobó un nuevo confinamiento de todo el país, que se extenderá durante 14 días. Esto al conocerse que en un solo día hubo 4.000 nuevos casos de COVID-19. El cierre comenzará el viernes próximo, que es el día del inicio del Año Nuevo Judío, y terminará el 1 de octubre.
Las autoridades italianas detectaron más de 13.000 casos de coronavirus entre el personal docente, solo 3 días antes de iniciar el ciclo escolar. Estos profesores no podrán regresar a las aulas hasta que demuestren que han superado el virus. Más de 2 millones de pruebas se efectuaron al personal docente. Los incendios en la costa oeste de Estados Unidos siguen sin control. 500,000 de personas fueron evacuadas en Oregón. Los cielos apocalípticos provocados por las densas capas de humo desatadas por un infierno de incendios ya cubren 1,5 millones de kilómetros cuadrados de la costa oeste de Estados Unidos y se extienden de la ciudad de San Francisco en el estado de California a Portland en Oregón y Seattle en Washington. Una clara evidencia de la magnitud de esta ola de conflagraciones sin precedentes que solo en suelo californiano han arrasado una cifra récord de 800.000 hectáreas, 15 veces la ciudad de Nueva York. Mientras en Oregón, más de 500,000 de personas, el 10% de la población, está bajo órdenes de evacuación. El asesor del presidente Trump para Latinoamérica, Mauricio Claver Carone, es el único candidato para la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo. Esto tras la decisión de Argentina de retirar la candidatura de Gustavo Vélez de la carrera. Claver Carone será elegido mañana como presidente del BID, poniendo fin así a la tradición de casi 60 años de reservar esa plaza para un latinoamericano. Y el Congreso de Perú aprobó por mayoría la admisión de la moción de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra, que ahora podría ser destituido por el legislativo. Vizcarra es acusado de incapacidad moral para gobernar tras la difusión de unos audios en los que pedía a sus asesores que mintieran dentro de una investigación sobre la contratación de un cantante que cobró más de $15,000 en asesorías. Estados Unidos conmemoró el 19º aniversario de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en medio de un ambiente de crisis por la pandemia del coronavirus. Hace 19 años, los 4 aviones secuestrados por terroristas islamitas se estrellaron contra las Torres Gemelas, el Pentágono y un campo en Pensilvania, dejando casi 3.000 muertos. La memoria de las víctimas fue honrada por familiares, ciudadanos y políticos como Joe Biden y Donald Trump, protagonistas de la actual contienda presidencial, pero quienes dieron una pausa en sus campañas para conmemorar esta fecha catalogada como un día solemne. Biden acudió con su esposa al monumento a las víctimas en la zona cero en Nueva York, donde incluso se saludó de codo con el vicepresidente Mike Pence. El Papa Francisco aseguró que el placer sexual, como el de comer, es simplemente divino, pues viene de Dios, hace más bello el amor y sirve para conservar la especie. Así se lo dijo en una entrevista al escritor y gastrónomo italiano Carlo Petrini. La pandemia ha messo in rilievo per risolvere i conflitti che minacciano